Sobre el peligro de la deserción espiritual. La semana pasada, ¿cierto? Vimos en el capítulo 13, verso 12 de Deuteronomio, cómo se destruía una ciudad, ¿cierto? Cuando caían en la idolatría, en el paganismo, o cuando eran arrastrados por alguien a hacer el mal o a desviarse de Dios. ¿Recuerdan? Después vimos el tema uno colectivo, cuando la persona desertaba, ¿cierto? Cuando otra persona lo llevaba, por el, decirlo de alguna forma, por el mal camino, y esta persona desertaba de Dios. Y vimos también cuál era el castigo, ¿cierto? Debían ser, ¿recuerda o no? ¿Cuál era el castigo? ¿Ya se lo olvidó? No estaban aquí. Ellos debían ser muertos, hermano. Debían ser sacados de la ciudad y ser apedreados. ¿Ya? Debían matarlos. Después que vimos ese panorama, ¿cierto? De cómo tenía que ser de cómo era el procedimiento antiguamente, nos enfocamos en el libro de Hebreos, en el capítulo 10. Y comenzamos a ver ciertos aspectos para poder acercarnos a Dios, ya que tenemos la entrada con libertad. ¿Sí? Ahora podemos entrar al lugar santísimo con libertad. ¿Quién nos abrió el camino? Cristo. Él nos abrió el camino hacia el lugar santísimo. Y vimos que debíamos acercarnos con un corazón sincero, un corazón genuino ante el Señor. ¿Ya? Y quedamos en la razón por la que la descripción del corazón en la bienaventuranza es tan buena, cuando habla, ¿cierto?, del corazón. ¿Por qué? Porque llegamos con cierta bancarrota al Señor, con necesidad. Ya, si bien alguno de nosotros podrá decir que llegó a Cristo, que sintió algún deseo, ¿cierto?, por acercarse al Señor, eso ciertamente es Dios quien pone en el corazón de la persona. Dios es quien nos llama. ¿Ya? Cualquiera podría decir que no, yo me acerqué al Señor, yo sentí un deseo de ir a la iglesia, yo sentí un deseo de congregarme, yo sentía un fuerte deseo en mi corazón de llegar a los brazos de Cristo. Si bien puede ser cierto el sentimiento ese, pero todo lo preparó el Señor. Recuerdan que vimos por muchos meses las doctrinas de la gracia. Y ahí explicaba muy bien, hermano, cómo es el corazón nuestro, cómo es el corazón del ser humano. ¿Recuerdan cómo es? Es un corazón muerto, ¿cierto? Que no hace absolutamente nada, que no puede hacer nada, a no ser que Dios nos toque, que Dios nos llame y que Dios ponga en nosotros esa nueva naturaleza. Entonces llegamos con esa bancarrota y Cristo es quien nos transforma, Él es quien nos cambia, Él es el que pone esa nueva naturaleza en nosotros. Una segunda característica, usted viene en plena sentidumbre de fe, dice. No solo viene con una gran conciencia de pecado, de que somos pecadores y necesitamos arrepentimiento, sino que viene con una confianza plena en el Evangelio, como algo que es creíble, como algo cierto. Usted viene afirmando sin duda alguna que el Evangelio es verdad. Pero yo quiero dejar eso claro, hermano, ya, porque a lo mejor usted se puede confundir y dice, pero ¿cómo si es Dios quien me llama? ¿Cómo yo me voy a acercar? Usted se acerca, nosotros nos acercamos, pero ¿quién hace la obra? Dios. Él es el que hace la obra primero. Recuerden que Él nos cambia, nos transforma y después nos llama. ¿Para qué? Para que nosotros podamos responder a ese llamado. Eso lo vimos también. Es lo que Jeremías dijo en el libro que obviamente él mismo escribió, Jeremías 3:10, venir con todo su corazón. Jeremías 24:7 también dice con todo vuestro corazón, con todo. Pablo en Efesios 6:5 dice con sinceridad de corazón. ¿Ya? Usted está entregando todo esto porque tiene cierta desesperación acerca del pecado, porque usted cree plenamente en el Evangelio. Esta fe real, por cierto, es un regalo de Dios y no de obras. Esa fe que está hoy en nosotros. Entonces Dios, el Espíritu, produce en nosotros arrepentimiento. ¿Ya? Y eso es un constante de todos los días. Todos los días nos estamos arrepintiendo de nuestros pecados, ¿cierto? De nuestra maldad,
Cuando pecamos, cuando caemos, ¿cierto?, en pecado o, o tenemos cierto problema con algún pecado en nuestra vida, ¿cierto?, algo constante, Dios está esperando cada día que nos arrepintamos. Y un verdadero creyente se arrepiente. ¿Ya? Un verdadero creyente no le da vergüenza arrepentirse, no le da vergüenza llegar ante el Señor a pedirle perdón. ¿Por qué? Porque es verdadero, porque Él cree en la palabra de Dios. La palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos, para lavarnos de toda maldad. Y si la palabra lo dice, ¿es verdad o es mentira? Es cierto. Es como cuando nosotros estamos atribulados, aproblemados y nos ahogamos en el problema. ¿Sabe lo que hacemos cuando, obviamente, nos podemos desesperar, nos podemos desmotivar, nos podemos desalentar, pero no permanecemos en eso, sino que confiamos en el Señor? Y cuando usted no confía en esa palabra, usted está haciendo a Dios mentiroso, hermano. Porque si Dios le dice que Él va a estar con usted todos los días hasta el fin del mundo, ¿es cierto eso? Él está en todo momento con nosotros, hermano. En todo momento Dios está con nosotros. Usted no puede decir un día de que Dios lo dejó, de que ya no siente la presencia del Señor. Usted siente que Dios ya no está con usted. Eso es mentira, hermano. Eso es mentira. Y si no lo siente es porque usted se ha alejado de Él. Él siempre va a estar ahí. Usted es el que se aleja, usted es el que se va poco a poco apartando del Señor. ¿Cómo se aparta del Señor? Dejando, ¿cierto?, la escritura, dejando la oración, dejando la palabra, dejando todo lo que compete, ¿cierto?, a ser un cristiano, un verdadero cristiano, que es buscar cada día al Señor. Y cuando se afana uno en las cosas del mundo, cuando pone por sobre Dios las cosas del mundo, se empieza a alejar, hermano, y se empieza a enfriar, lamentablemente. ¿Ya? Pero no quiere decir que pierda su salvación si usted es un verdadero creyente. Entonces Dios, el Espíritu, produce en nosotros arrepentimiento. Esa es la obra del Espíritu. El Espíritu Santo quien convence al mundo de pecado, en Juan 16:8. Y cuando Él venga, vencerá al mundo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Segunda Timoteo 2:25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Se fijan? Ahí está más que claro. Dios les conceda arrepentimiento. Entonces es el Espíritu Santo el que concede el arrepentimiento, es el que convence. Entonces todos estos factores, todas estas características son elementos apropiados dentro de este acercamiento. Después al acercarse, él menciona un par de cosas que suceden acá. En el verso 22 de Hebreos 10 dice: purificados los corazones de mala conciencia. Esto es nuestro corazón, literalmente, es limpiado de una conciencia mala. Cuando nos acercamos verdaderamente al arrepentimiento genuino y una fe plena, Dios entonces limpia nuestro corazón de una conciencia mala. Él nos da, como bien lo dijimos, ¿cierto?, una nueva naturaleza. No significa que ya no vamos a pecar, no significa que ya no vamos a tener malos pensamientos, no significa, hermano, que si alguien nos hace un mal a nosotros nos vamos a alegrar, ¿no? Porque cuando nos hacen un mal, ¿qué queremos hacer? ¿Qué es lo que quiere la carne? ¿Qué es lo que queremos nosotros? Vengarnos, ¿cierto? Y por dentro, y me las va a pagar, pero algo nos dice que no debemos actuar así. ¿O no? O usted se venga de la persona que le hizo algo. El que me la hace, me la paga. No podemos tener ese pensamiento, ¿cierto? Pero sí, hermano, luchamos contra eso. Y lo vencemos. Antiguamente no, nos vengábamos, ¿cierto? Hacíamos el mal. Y nos sentíamos bien después, ¿cierto? Nos sentíamos tan como que nos sacábamos un peso de encima. ¿Qué se ríen ahí el parcito? Parece que... Se ríen mucho. Entonces el Señor nos limpia de esa mala conciencia ahora, hermanos. Nos limpia nuestra mente, nuestro pensamiento. ¿Ya? Pero vuelvo a repetir, no significa que no tengamos malos pensamientos. Luchamos contra eso todos los días, ¿cierto? Luchamos contra aquello a diario. Y ese es un perseverar. Ahí hablamos de la perseverancia nuevamente. ¿Qué es la conciencia? La manera más simple de definir conciencia es un sentido de responsabilidad moral. ¿Ya? Esa es una forma simple de definir conciencia. Un sentido de responsabilidad moral. Y que encaja con la palabra de Dios.
La gente no regenerada no tiene un sentido apropiado de responsabilidad moral. El hombre no regenerado tiene una mala conciencia. En otras palabras, no tiene un sentido real de responsabilidad moral o un sentido de responsabilidad moral, ¿cierto? Que esté alterado. Eso es lo que pasa con la gente en el mundo. Nosotros podemos ver hoy en día, hermano, que ya no hay pudor, la decencia prácticamente se ha perdido y ya vemos como todo normal, ¿cierto? En las calles. Eh, hay un desastre moral en estos tiempos, hermano. Que ya, ¿cierto? No hay pudor para ninguna cosa. Los comerciales, ¿cierto? Las teleseries, ya no hay garabatos, de todo, ¿cierto? Es como todo normal. Cuando antiguamente, recuerdan las teleseries o los comerciales, la televisión era algo, eran súper sanos. Yo me acuerdo de las teleseries, yo veía hartas comedias. Me gustaban, no, en serio, me gustaban ver las comedias. Pero eran sanas, hermano. Hoy en día usted ve una teleserie y ¿de qué habla? De engaño, infidelidad, eh, ¿cómo se llama? De sexo, nada más que eso. Entonces hoy en día, hermano, yo siempre le he dicho que no conviene ver ese tipo de cosas. Podemos ver películas, podemos escuchar música, lo que sea, pero nosotros tenemos un sentido de la conciencia de lo bueno y de lo malo. Ya sabemos nosotros qué es lo que realmente me conviene a mí. Entonces, hermano José hablaba de una serie que comenzó a ver, ¿cierto?, en televisión y él dijo que después la dejó de ver porque no le aportaba nada. Porque se trataba solamente de engaño, que la mujer engañaba al esposo, y después el esposo le mataba a los amantes y puras cosas así. Entonces, hermano, qué podemos, ¿qué podemos aprender nosotros de eso? ¿Qué nos puede edificar todo eso? Nada, ¿cierto? Entonces estas personas, hermano, en el mundo tienen la conciencia, o sea, el sentido de responsabilidad moral alterado. Una persona no regenerada tiene una conciencia alterada, un sentido torcido de responsabilidad moral. Pero cuando una persona viene a Dios y se acerca y tiene un motivo puro, arrepentimiento y fe genuina, fe salvadora, esa fe que es genuina, perdón, entonces Dios coloca en él una obra y lo limpia en el sentido malo de moralidad y lo reemplaza con una moralidad justa. Por eso a veces nos dicen, ay, él por el santurrón, ay, él por el que nos dice garabato, ay, él por el hermanito. Pero hermano, ese es algo que Dios pone en nosotros. Yo sé que muchos de los que estamos acá antes eran muy ordinarios para hablar. Yo era muy ordinario, hermano, para hablar. No hablaba una palabra si no era con un garabato. Pero yo de que que el Señor me llamó, yo no vuelvo a decir grosería, hermano. O a lo mejor con rabia en algún momento he dicho algo, pero después que lo digo, hermano, me siento tan podrido, tan mal. No le estoy diciendo que digo grosería. Hay momentos, ¿cierto?, donde uno ya se siente con mucha rabia y peca. No en público, no directamente a la persona, pero sí lo piensa uno, ¿cierto? Y eso también hay que arrepentirse, hermano. Cuando uno lo piensa. ¿Por qué? Porque si lo pensó es porque lo quiere hacer. Pero ahora, ¿cierto? Dios nos renovó y tenemos una nueva conciencia. Antes hablábamos, ¿cierto? El garabato volaba, le sacaba la madre a cualquiera, ¿cierto? Y no importaba. Al contrario, nos sentíamos bien, ¿cierto? Porque insultábamos a esa persona y queríamos que se sintiera mal. Pero desde que estamos en Cristo, todo eso cambia. Es diferente, ¿cierto? Diferente. No significa que no nos airemos, nos enojamos, nos airamos y de repente pecamos. Pero nos arrepentimos. Antes no lo hacíamos. Prácticamente lo hacíamos y no nos importaba nada. Entonces un cristiano puede funcionar por su conciencia. Debemos tener una conciencia limpia. ¿Podemos confiar en nuestra conciencia? Sí. Si usted es cristiano, porque es un sentido dado por Dios de responsabilidad moral y va a encajar con la palabra de Dios, ¿ya? Y también va a dar a conocer de quién somos nosotros realmente. Un verdadero cristiano va a ver la moralidad por lo que realmente es. Después en el verso 22, que nuestros cuerpos son lavados con agua pura, dice, en Hebreos 10, como estamos viendo. Y todo esto obviamente es la obra de Dios. Cuando una persona se acerca, Dios le da un corazón arrepentido, sincero. Dios le da una fe genuina. Dios le da una fe sincera. Dios limpia de maldad el interior. Limpia la conciencia mala y Él planta una conciencia buena en nosotros.
Y esa conciencia está sintonizada, hermano, con el Espíritu, que es ese Espíritu que está en nosotros, el Espíritu que Dios ha puesto en nosotros. Entonces Dios limpia lo de afuera con agua pura, como dice acá. ¿Y qué significa esto? Es un retrato, hermano, el retrato de una novia que se sometía a un baño ceremonial antes de su boda, siendo simbólico de la limpieza y de la pureza de ella. Hacía esto en la antigüedad. Y lo que eso simplemente está diciendo es que Dios no solo pone en nosotros un nuevo sentido de responsabilidad moral, sino que lo lava de toda la podredumbre, de toda la suciedad que ha acumulado mientras estábamos viviendo bajo nuestra conciencia mala. Recuerden que antes éramos hijos del diablo. Después Dios nos toma, nos lava, como dice acá, nos limpia, nos purifica y nos hace justos. Y esa justicia viene, cierto, en base a la muerte de Cristo, a su sangre. Entonces realmente está hablando de lo que hace al crear en usted una nueva naturaleza santa y lo que hace en términos de lavar la suciedad y la mancha de su pecado. Después en el verso 23, un par de elementos adicionales que está en esta verdadera conversión, dice: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. ¿Ya? Fiel. Entonces mantengámonos firmes, sin fluctuar, adelante, siempre adelante. La profesión de nuestra esperanza, que es la fe, ¿cierto? Es lo que nosotros a diario profesamos. Acerquémonos, dice, y habiéndonos acercado, habiendo sido convertidos, mantengamos firme esa profesión. Y ese es otro elemento. La verdadera salvación se caracteriza por un corazón sincero. La verdadera salvación. Una fe plena, una confianza, hermano, en el Señor. Que eso, como lo dije en delante, debemos tenerlo nosotros. Debemos confiar en Él. Cuando no confiamos en Dios, lo estamos haciendo mentiroso, hermano. Es como que la palabra de Dios no fuera suficiente cuando no confiamos en Él. Cuando dudamos de que eso, que a lo mejor Dios me puede ayudar, a lo mejor Él puede hacer algo conmigo. Entonces, esta verdadera salvación se caracteriza por un corazón sincero y una fe plena. O sea, usted puede estar muriéndose, pero usted está tranquilo. Puede estar en los últimos minutos de su vida y usted está tranquilo, usted está sereno. ¿Por qué? ¿A dónde se va a ir si se muere? ¿A dónde va a estar mejor, hermano? ¿Aquí en la tierra o en la presencia del Señor? ¿Dónde vamos a estar mejor? En la presencia del Señor, ¿cierto? Entonces, ¿por qué debemos temerle a la muerte, hermano? No debemos temerle a la muerte. La muerte va a llegar y Dios nos va a llevar cuando Él lo estime conveniente. Cuando se cumpla nuestro tiempo en la tierra, Él dispondrá de nuestra vida, hermano. Por eso nosotros debemos vivir con una fe plena, con una confianza plena en Él. También se caracteriza esto por una limpieza interna, la limpieza de todo pecado y también de perseverancia. Y eso es lo que está hablando en el verso 23. La persona que se acerca se mantiene ahí y permanece firme. Este es el lado humano de la elección soberana. Dios lo escoge a usted y se asegura que usted persevere. El lado de Dios estamos eternamente seguros porque Él nos asegura. Estamos seguros en Dios, hermano. A Él no se le pierden las ovejas. Él no está distraído y viene el lobo y le arranca una vez. No es así, hermano, esto no funciona así. Estamos seguros en Él. Y lo vuelvo a repetir, lo vimos muchas veces. Y en este tema, cierto, que estamos viendo sobre la deserción, esto es muy importante, hermano. Muy importante que nosotros nos sintamos seguros y confiemos de quién realmente es Dios. De nuestro lado estamos seguros porque perseveramos. Los verdaderos cristianos continúan en la fe, perseveran cada día. No se descarrían, como dicen algunos, ¿cierto? He conocido personas que dicen, no, yo soy cristiano, oh, yo también, pero yo estoy descarriado. Soy cristiano descarriado. No existen los cristianos descarriados, hermano. A lo mejor se puede alejar un tiempo de la iglesia, un par de días, un domingo, 2 domingos que no venga,
pero después usted siente la necesidad, usted siente la sed de estar aquí con los hermanos, de escuchar la palabra, de cantarle al Señor. Echa de menos, ¿por qué? Porque el Espíritu de Dios está en usted. El que se va y no vuelve, porque nunca fue. Entonces perseveramos, los verdaderos cristianos perseveran, continúan en la fe. En Juan 8 dice, si perseveráis, si continúan en mi palabra, son verdaderos discípulos. Entonces él dice, persevera, continúa bajo el Dios fiel que prometió guardarte. Hay que correr la carrera, continuar y mirar adelante, siempre adelante, hermano. Y si te caes, te levantas y vuelves a la carrera otra vez. ¿Y esta carrera cómo se corre? Con paciencia. Pablo lo dice, ¿cierto? He corrido con paciencia esta carrera, dice Pablo. Y así debemos ser nosotros, hermanos, no ser atarantados, paso a paso, paso a paso. Lo importante es avanzar, no retroceder. Después un elemento más en el verso 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Esto habla de la unión, de la comunión de la iglesia. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Y esto es lo que pasa hoy en día, hermano. Como algunos tienen por costumbre, no se puede cambiar, ¿cierto? Pero yo le pondría como muchos tienen por costumbre hoy en día. Muchos tienen, no algunos, son muchos. Por eso dice acá, considerémonos unos a otros para estimularnos en amor y en buenas obras. ¿De qué habla esto? De la unión de la iglesia. Debemos amarnos como hermanos, respetarnos. Cada uno igual, hermano, como es. Uno con sus mañas, otro con otras mañas, y así. Pero somos hermanos. Y aquí dice que debemos amarnos y estimularnos en el amor y en las buenas obras. Esto habla de ayudarnos los unos a los otros cuando estamos en problemas. Y lo más importante, no dejando de congregarse. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos, dice. Eso quiere decir, cuando un hermano se aleja, buscarlo y traerlo. Y cuánto más cuando el día se acerca, hermano. Estamos en los últimos tiempos, siempre decimos lo mismo, ¿cierto? Y los últimos tiempos están siempre ahí a la puerta, hermano. Como le digo, podemos sufrir un accidente, nos puede pasar cualquier cosa, hermano, ya son los días finales para nosotros. Y ahí vino el Señor por nuestra vida y nos llevó. No debemos esperar, ¿cierto? No, si mucho tiempo que vienen diciendo que Cristo viene, y todavía no viene. Si bien vendrá, hermano, de forma colectiva por su iglesia, también ha venido durante todos estos años por sus hijos, para llevarlos a su presencia. Unos antes, otros después, pero ahí están junto a Él. Entonces, aquí hay otro elemento de conversión, un corazón sincero, una fe plena, un interior limpio. Los pecados de todos lavados, una fe perseverante. Y también un amor por la comunión, como lo que leímos recién, ¿cierto? Amor por la comunión. Cuando la verdadera conversión ocurre en el corazón, va a haber una congregación, va a haber una estimulación al amor y a las buenas obras. Y también va a haber un aliento los unos por los otros, y más conforme se acerca el tiempo de la venida de Cristo. La iglesia, ¿cierto?, unida en amor. Eso es lo que quiere el Señor. Resumiendo esto, el escritor dice que el camino está abierto. Él está rogando a estos judíos que lean esta carta, que conocen el Evangelio, pero no han venido a Cristo. Ellos simplemente han estado de pie ahí en la orilla y saben que es verdad. Y él está diciendo, el escritor acá, que el camino está abierto, el acceso a Dios está disponible. ¿Ya? Recuerden que esta es una carta a los hebreos. Ellos todavía estaban en el antiguo pacto, no creían en Cristo. Muchos no creen en Cristo todavía esperan al Mesías. El velo ha sido quitado y hay un nuevo camino vivo. Acérquense, dice él, acérquense, salgan a partir de una convicción genuina, arrepentimiento genuino, igualmente la fe, y sean lavados por dentro y por fuera para que puedan perseverar y puedan entrar en la compañía de Dios en comunión. Eso es lo que le está diciendo el escritor a los hebreos.
Como ellos no creían en Cristo, ¿cierto? Entonces no les importaba mucho. Sí les parecía interesante todo esto, pero no más allá. No más allá de escuchar y solo escuchar. Entonces el escritor está diciendo, si usted ha conocido el Evangelio, ha oído el Evangelio, lo ha entendido también, es posible inclusive que usted afirme que es verdad y que externamente se haya identificado con la iglesia y en cierta manera esté alineado con lo que está pasando. Pero existe algo que lo está conteniendo a usted de venir a Cristo y debería venir en convicción sincera y arrepentimiento. Venir con una fe genuina, plena, y acercarse al Señor. Y el escritor está diciendo acá, ¿cierto? Acérquense. Por favor, acérquense al Señor. Les ruego a ustedes, debido a lo que dice, ¿cierto?, el verso 29, porque el castigo más severo que será conocido en el infierno será conocido por aquellos que conocieron la verdad y la rechazaron. Muchos vienen a la iglesia, hermanos, se identifican con una iglesia, se identifican con una denominación muchas veces, pero no pasa más allá de eso, hermano, de querer escuchar, de querer aprender o de querer pertenecer a alguna iglesia, pero el corazón nunca es transformado, el corazón nunca es renovado, hermano. Esas personas terminan yéndose, terminan desertando, ¿ya? Porque nunca fueron verdaderos creyentes. Un desertor es un no creyente, hermano, ¿ya? Ya tiene que tenerlo claro usted. Un desertor no es una persona que fue renovada, una persona cristiana que fue lavada con la sangre de Cristo, que hubo una conversión en él y después se va. Eso no existe. Los desertores nunca fueron renovados para arrepentimiento. Y esa es la blasfemia, ¿cierto?, que conocemos también, la blasfemia contra el Espíritu Santo, rechazar a Cristo, que es el pecado imperdonable que habla la Biblia. Dice que todos nuestros pecados serán perdonados, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es rechazar al Hijo de Dios. En el verso 26 dice, veamos otra opción de rechazar a Cristo. Y esto es muy trágico, hermano, porque obviamente tiene consecuencias eternas. Y aquí encontramos la situación de personas que han oído el Evangelio, que han estado cara a cara con las declaraciones de Cristo, pudieron haber estado asociados con la iglesia, pero desertaron. Sus corazones pudieron haber sido calentados, ¿cierto?, por decirlo de alguna forma, por el Evangelio de Cristo. Pudieron inclusive haber hecho compromiso superficial, hasta haberse unido a la iglesia, pudieron haberse identificado con el cuerpo visible, pero no eran sinceros. No tenían un motivo puro, no había un arrepentimiento genuino en ellos. Tampoco había una fe verdadera. Ellos no fueron limpiados de adentro y de afuera. Ellos no perseveran. Y se apartan, ¿cierto?, aún de la comunión. Y hermanos, esto debemos tomarlo muy seriamente. Cuando se nos llama, a nosotros se nos manda a predicar el Evangelio a toda criatura, ¿cierto? Yo no sé quién es salvo, yo no sé a quién Dios va a llamar, yo no sé a quién Dios va a rescatar, a quién Él va a traer a su presencia, yo no lo sé. Pero ¿cuál es su misión? Predicar que hay un Cristo que salva. Y el resto es trabajo de Dios, del Espíritu. Por eso es serio todo esto, hermano, porque tiene consecuencias eternas. Hay algunas cosas que alejan a la gente también. Una pequeña lista de esto. Vamos a ver qué es lo que hace que la gente también deserte, qué es lo que lleva a la gente a desertar. ¿Qué presión está sobre la gente que conoce la verdad, que los hace darle la espalda y no creer? En primer lugar, la persecución. Llegan, ¿cierto? Muchos encuentran que, ay, qué lindo ser cristiano, qué linda la iglesia, todo, pero viene la persecución. Es una posibilidad muy real que cuando hay un alto precio que pagar por nombrar el nombre de Cristo, algunas personas van a desertar, no están dispuestas a pagar el precio. Jesús dijo, algunas personas los van a matar y van a ser odiados por todas las naciones por causa de mi nombre. Eso está garantizado, ¿se fijan? Dios nos garantiza que vamos a ser muertos, nos van a odiar. ¿Por quién? Por todas las naciones. O sea, todo el mundo va a estar en contra de ustedes.
Esa es la razón por la que en Mateo 24 Jesús dijo que en ese entonces muchos van a apartarse. La gente se aparta porque no quiere pagar el precio de la persecución. El costo es demasiado alto. Dicen es verdad, pero no estoy dispuesto a hacer el sacrificio. Es como cuando seguían a Cristo, ¿cierto? Eh, ¿Por qué les decía? Cristo les decía a ustedes, me siguen porque yo les doy de comer. Por eso. Recuerden, hermano, que en la antigüedad no había un negocio donde ir a comprar, o yo trabajo, gano mi dinero y voy a comprar, no. Ellos trabajaban para poder comer, labraban la tierra y de ahí sacaban todo el alimento. Entonces les parecía muy cómodo seguir a Cristo, ¿cierto? Llevar un par de panes, unos peces y Él los multiplica y nos alimenta a todos, no trabajamos, comimos rico todos los días y lo seguimos, lo seguimos. Total, no se van a dar cuenta de que lo estamos, si somos verdaderos o no. Va a haber comida gratis. Entonces para ellos era muy cómodo todo esto, hermano. Era una comodidad. Lo segundo que lleva a la gente a la apostasía es lo que los empujan a desertar. También es la falsa enseñanza, que hoy en día hay en todos lados, hermano, la falsa enseñanza. En 2 Timoteo 4 dicen que vendrán tiempos cuando van a dejar de tolerar la sana doctrina. ¿Por qué? ¿Por qué van a volverse en contra de la sana doctrina? Porque esta es la razón. Porque vendrán maestros que van a apartar sus oídos de la verdad y los apartarán a las fábulas. Y eso está pasando hoy, hermano. Desde hace mucho tiempo atrás ya hay falsos pastores, falsos maestros que solamente se sirven de la gente, de las ovejas, con los diezmos, ¿cierto? Con las ofrendas, les predican un mensaje lindo de que Dios quiere prosperarlo y el único que prospera es el que predica. Y los demás, ¿cierto? No prosperan y tienen que darle todo al predicador, todo al pastor, para que él viva como un rey. Eso es injusto, hermano. Yo hallo tan injusto todo eso cuando veo congregaciones, hermanos, grandes, con mucha gente, y la mayoría de esas personas son gente humilde. Y vemos al pastor, ¿cierto?, en el mejor auto del año, último modelo, autos de marca, hermano, carísimos, y las ovejas llegan a la iglesia a pie, uno en bicicleta. Yo no digo que el pastor no pueda, ¿cierto?, comprarse un vehículo, que no pueda tener una buena casa, un buen pasar, ¿cierto?, por el trabajo que hace en el ministerio. Pero yo siempre he pensado de que el pastor debe vivir en promedio a como vive su congregación. Eso lo escuché una vez de un pastor y tiene toda la razón. ¿Por qué? Porque la gente a veces también se va por eso, porque ve al pastor. Muchos dicen, yo doy mi diezmo con mucho esfuerzo, sacrificio. ¿Para qué? Para que él ande en un Mercedes-Benz. Entonces eso es injusto y así hay mucha gente que también se va de las iglesias por lo mismo. Ellos tienen la culpa de que la gente se vaya. Y lo peor, hermano, es que aquí queda mal el nombre de Cristo. No la iglesia, no la denominación. Es donde nos meten a todos en el mismo saco, ¿cierto? No, los cristianos son todos iguales. Yo no soy cristiano. ¿Para qué voy a ser cristiano? ¿Para ser como ellos? No. Mejor no. Son excusas, ¿cierto? Pero nosotros debemos tener cuidado de no ser así, hermano. Tantas veces, ¿cierto? Hemos visto personas afirmar el Evangelio, están siendo guiadas, eh, o en alguna secta también, en el ocultismo, o algún maestro que los está guiando, entra a su vida y comienza a jalarlos y a confundirlos. Esa es otra cosa que los lleva a la deserción. Así como vimos en Deuteronomio, cuando alguien viene y les habla de otro Dios, que pueden adorar y siguen a ese Dios. Hay iglesias donde no se predica la palabra, hermano. Solamente los predicadores se encargan de mantener a la gente con su autoestima bien arriba, que ellos que vengan a la iglesia y se vayan, ¿cierto?, llenos de gozo, música, avivamiento, danzas, muchas de esas cosas, hermanos, que a uno lo ponen, ¿cierto?, contento, feliz. Después les predican un mensaje, ¿cierto?, de que Dios los quiere prosperar, de que Dios los quiere hacer ricos, de que somos hijos de Dios, de que Dios no quiere que nos pase nada malo, y no hablan en ningún momento del pecado.
si bien, cierto, obviamente que Dios va a tratar con nosotros, nuestro pecado, también Él nos va a confortar. Venimos a la iglesia a buscar, cierto, el cariño de parte del Señor, su palabra, su consejo. Pero dentro de todo el consejo también está la reprensión. Recuerden que Dios es amor y también es fuego consumidor. Entonces, el vivo ejemplo, el de Job. Él no hizo absolutamente nada y Dios lo probó. Gracias a quién, al diablo que andaba aburrido ahí ocioso, le dijo, no, ahí está tu siervo Job. Claro, no lo tocáis porque está bendecido, él no hace nada, ¿cierto? Claro, él está muy bendecido, por eso te sirve. Y Dios lo prueba. ¿Qué hizo Job? Nada. Pobrecito, ¿cierto? Y ahí vemos cómo él persevera, hermano, a pesar de todas las cosas, él siguió adelante, continuó. Nosotros, hermanos, cuando tenemos la posibilidad de hablarle a alguna persona, o sea de otra iglesia o quien sea, nunca, ¿cierto?, tenemos que invitarlo a la iglesia, o decirle, vamos a mi iglesia es mejor que la de fulano de tal, o en mi iglesia se predica la palabra, en la tuya no. Nosotros cuando vemos que hay gente en peligro, porque hermano, todo esto tiene, vuelvo a repetirlo, tiene consecuencias eternas, eternas. Y una persona que está siendo engañada, una persona que no se le está predicando el verdadero evangelio, va directamente al infierno. Puede tener un corazón muy sincero, pero está muy sinceramente equivocada. Entonces nosotros también debemos ser sabios cuando vemos a alguna persona o algún hermano, entre comillas, cierto, que está yendo a un lugar que no conviene, debemos también exhortarlo. ¿Y cómo exhortamos a aquella persona? Con la palabra, con la Biblia. Porque muchas veces hay personas que quieren tener la razón en todo, tanto en las doctrinas que se enseñan, ¿cierto?, como en la palabra de Dios, y citan textos fuera del contexto, los sacan del contexto y se crean sus propias doctrinas, sus propias ideas, hermano. Entonces, por eso nosotros tenemos que ser sabios para que ellos que están confundidos, poder guiarlos, pero con la palabra de Dios, no con mi pensamiento, no con mi filosofía, porque eso no sirve. En tercer lugar, la tentación. De hecho, podemos llamarla el amor al pecado. Comienza a llegar el arrepentimiento genuino, comienza a llegar la confesión genuina de pecado, comienza a sentir un anhelo por ser limpiado y después viene el corazón de la tentación y esos pecados que ellos aman tanto. Entonces Jesús dice en Lucas 8:13 que creen por un tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan, se van. Esta es la parábola, ¿cierto?, de las semillas, del sembrador. Y es tan cierto, hermano. Y de esas semillas es solamente una la que germina, la que cae, ¿cierto?, en la buena tierra. Y esa buena tierra somos nosotros, hermano. Nuestro corazón es una buena tierra porque ya ha sido transformado, ya ha sido renovado. Entonces todo lo que es la palabra, todo lo que es el Evangelio, entra en nuestro corazón y va a dar fruto. Tenemos que tener fruto. Entonces ellos deciden que su amor por las tinieblas es más grande, más importante. Dicen amar las tinieblas del lugar, en el lugar de la luz. Aman más las tinieblas, ¿cierto?, que la luz. Número 4 es la mundanalidad. Jesús en la parábola de la tierra dice que parece como que creen, pero la persecución de esta época, las preocupaciones y los afanes los apartan. 2 Timoteo 4:10, Demas me ha dejado habiendo amado a este mundo. Ese es un desertor, ese anduvo con Pablo para todos lados, hermano. Arriba y abajo, fundando iglesias, estuvo con él. ¿Y qué hizo después? Lo abandonó. Se fue. ¿Por qué? Amó más el mundo. Entonces nunca fue, ¿cierto? Nunca fue un verdadero cristiano, un verdadero creyente. En quinto lugar, no solo la persecución, la enseñanza falsa, la tentación, la mundanalidad causan que la gente deserte, sino que en quinto lugar también el descuido. Simplemente el descuido. Hebreos 2:3, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Y que nos ha sido confirmada. Él dice y simplemente la descuidamos. En Hebreos 3:12 tenemos otra causa de deserción. Mirad, hermano, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Corazón malo, un corazón incrédulo. En el siguiente verso dice, ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado.
Entonces es un corazón endurecido, persecución, falsa enseñanza, tentación, mundanalidad, descuido y también incredulidad endurecida. Usted simplemente se endurece el corazón. Y si usted se sienta bajo el mensaje simplemente y nunca responde, usted va a endurecer más y más el corazón. Por eso les digo, hermano, que cuando uno escucha la palabra, eso va a traer fruto consigo, consigo, ¿cierto? Al escuchar la palabra del Señor traerá fruto. Otra cosa que mantiene a la gente alejada de venir a Cristo y los hace desertar es la religión. Muchas personas, ¿cierto?, que creen en la religión y se apartan después. ¿Cuántas personas conoce usted que han creído en alguna religión? Se le ha presentado las declaraciones de Cristo y lo que evita que ellos vengan a Cristo es que están ahí atorados, inmersos en la tradición de su religión antigua y no pueden salir de ahí. Y no quieren tampoco salir de ahí. Tenemos miles de religiones. Hay muchas religiones en el mundo, cientos de miles, creo yo. Y, y como le digo, la gente tiene una, eh, por decirlo de alguna forma, una fe por aquella religión. Pero es una fe equivocada porque creen, como bien digo, en una religión, en una secta. No creen, ¿cierto?, en el Salvador, que es Jesús. El diablo siempre ha querido disfrazar todo esto, hermanos. Por eso hay muchas religiones. Por eso hay muchas religiones, porque el trabajo de él es apartar a la gente, es llevarse, ¿cierto?, la mayor cantidad de personas junto con él. En el verso 26 tenemos una definición de esta apostasía de desertores, porque si pecáremos voluntariamente, dice acá, si pecáramos voluntariamente. Entonces todas estas cosas, hermanos, juegan un papel en la vida de una persona y los mantienen alejados de venir a la fe de Cristo. Entonces esta es la caracterización, hermano, el carácter, el estilo de vida de una persona no regenerada, porque si pecáremos voluntariamente. Una persona no regenerada se caracteriza por ser una persona que continuamente permanece en un patrón no quebrantado de pecado. Como dice Juan, ¿cierto? El que peca es del diablo, el que practica el pecado. Y eso lo hemos definido muchas veces. El que practica el pecado, ¿cierto?, es hijo del diablo. Entonces esta persona no regenerada se caracteriza por esto, hermano. Una persona que continuamente permanece en un patrón no quebrantado de pecado. Un pecado continuo, un pecado deliberado. Entonces nos preguntamos cuál es la diferencia entre eso y un cristiano. Un cristiano no tiene un pecado no quebrantado. Pecamos, pero el patrón es roto con la justicia de Dios, cuando nos arrepentimos, ¿cierto? Y pecamos, pero no es la expresión de la voluntad más profunda de nuestro corazón. Usted no anda pensando en pecar, ¿cierto? No es la expresión de la voluntad más profunda de nuestro corazón. Pecamos, fallamos, pero nos arrepentimos. Pero el no regenerado continúa en un patrón de pecado deliberadamente y voluntariamente. Como dijimos recién, ¿cierto? Ellos practican el pecado, uno tras otro, máquinas de pecado. Nosotros no estamos pensando, no andamos, ¿cierto?, pensando en pecar o pensando en practicar el pecado, sino que en ciertas circunstancias de la vida caemos en pecado y, como lo hemos visto, ¿cierto?, no permanecemos en ese pecado, sino que luchamos cada día, nos arrepentimos y le pedimos perdón al Señor por aquello, que es lo que un verdadero cristiano hace. Un falso no lo hará, pecará y seguirá adelante con su pecado y no le importará absolutamente nada. Nosotros nos acercamos a Dios, ¿cierto?, en certidumbre de fe, confiando en que si nosotros confesamos nuestro pecado, Él nos va a perdonar, Él nos va a lavar, nos va a limpiar. Y ahí Dios prueba nuestra fe y ve si realmente somos o no somos verdaderos. Y nos prueba también por lo mismo, para que nosotros veamos si realmente estamos en la fe, hermano. Las pruebas vienen para eso. Para que Dios dice, quiero probarte para que veas que estás en la fe. Para que veas
que eres cristiano, para que veas que estás perseverando. A Dios no le importa, hermano, probarlo para ver si usted resiste o no resiste. Ese no es el plan de las pruebas, no es el motivo de las pruebas. Porque Dios nos conoce, Dios sabe quiénes somos. ¿Qué pasó con Job? Él lo probó. Pero él no lo hizo para... Él no dijo, a ver, ya probémoslo, a lo mejor no es de verdad. El diablo le dijo, pero ¿te sirve en balde? No, porque lo tienes bendecido, por eso te sirve. Pero Dios no dijo, ya probémoslo, a lo mejor tenéis razón. No, él lo probó y él sabía que él no iba a desertar porque era un hijo de él. Y pasa exactamente con lo mismo con nosotros, hermano. Vienen las pruebas, ¿cierto? Y nosotros las pasamos. Salimos victoriosos y es la prueba indudable de que somos hijos de Dios y que usted está en la fe. Oramos, damos gracias, Señor. Muchas gracias, Padre, por tu mensaje, un día más que nos das alimento espiritual, un día más que nutres, Señor, nuestra alma, nuestro espíritu con tu palabra, una vez más que nutres nuestro pensamiento, nuestra vida, Dios del cielo. Gracias, Señor, por todo lo que cada día haces en nuestra vida. Si bien no damos gracias por las pruebas, pero agradecemos de que tú estás con nosotros. Y esas pruebas serán pasadas fácilmente con tu ayuda, Dios mío santo. Gracias, Dios del cielo, porque cada día nos ayuda, nos fortalece. Si hemos pecado, Señor, voluntariamente perdónanos, lávanos, límpianos de todo pecado y danos esa disposición, Padre, para caer de rodillas ante ti y pedirte perdón por lo que estamos haciendo mal. Tú eres fiel y justo para perdonar, para limpiarnos, Señor, de todo pecado y de toda maldad. Te damos gracias por la vida, por la salud, por la vida de nuestros hijos. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que cada día perseveran y siguen adelante, Señor. Esa es tu obra grande, es tu obra, Señor, monumental en nosotros, que nos ayudas y nos guías, Padre, para continuar este camino. El día de mañana, Señor, estaremos a tu diestra, estaremos ahí en tu presencia, Señor. Y todo esto habrá sido, Padre, como un sueño, Dios. Una vida antes y una vida después, Señor, en gloria junto a ti. Gracias, mi Señor, porque lo que nos espera es mucho más grande que lo que tenemos en esta vida. Lo que nos espera, Padre, cuando partamos a la eternidad es mucho más grande de lo que podamos conseguir en este mundo. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor, sean dadas a ti. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Gracias, Padre. Dios les bendiga, hermano.